Hola, el tema para el día de hoy son los fluidos. Los fluidos son aquellos cuerpos cuyas partículas cambian de posición con facilidad. Para entenderlo un poco mejor, aquí tendremos varios objetos, un objeto sólido, un líquido y tenemos un gas. Y además tenemos una representación gráfica de la estructura molecular de cada una de estas sustancias, cada uno de estos elementos. Listo. Entonces iniciaremos hablando de los objetos sólidos. Los objetos sólidos, como lo vemos en su estructura molecular, miren, tienen una estructura muy ordenada, por lo tanto no cambian de posición, ellas siempre van a estar unidas, rígidas, fijas, no cambian de posición y por lo tanto los objetos sólidos no van a cambiar de forma. Es decir, si yo tengo este objeto, este trozo de madera, lo ubico de forma vertical, al cambiarlo de posición, su forma no va a cambiar. Si lo introduzco dentro de un recipiente, no va a cambiar, no va a tomar la forma del recipiente. Lo único que sí sucede en estos objetos, en los objetos sólidos, en las partículas de los objetos sólidos, es que cuando se calientan, estas partículas van a vibrar. En los líquidos, la estructura de los líquidos nos muestra cómo cambian de posición y podemos observarlo acá, que si yo introduzco o agrego este líquido, lo cambio de recipiente, va a cambiar su forma, pero el volumen se va a conservar, sigue ocupando el mismo espacio. En los gases, como lo podemos observar, los gases no conservan ni su forma ni su volumen, van a tener la forma y el volumen del recipiente donde se encuentren, en este caso ocupan el espacio del globo y la forma que tiene el globo. Entonces de esta manera podríamos concluir que los fluidos, en este caso, serían los líquidos y los gases, porque las partículas cambian de posición fácilmente. A continuación realizaremos algunos experimentos que nos ayudarán a comprender algunos principios sobre los fluidos. Para el experimento número 1, que es el experimento del globo, necesitaremos 2 globos y necesitaremos varios chinches. A través de este experimento explicaremos uno de los principios de Pascal, quien nos dice que mientras mayor sea la superficie de contacto sobre la cual se ejerce una fuerza, menor será la presión. Al contrario, mientras menor sea la fuerza de contacto sobre la cual se ejerce una fuerza, mayor será la presión. Entonces, tenemos aquí, vamos a ejercer una fuerza con nuestro globo, que en este caso será nuestro fluido, acá. Y la superficie de contacto va a ser muy pequeña, que es la punta de nuestro chinche. Entonces vamos a ver si se cumple lo que nos dice el principio de Pascal. Entonces, mientras menor sea esta superficie de contacto, mayor va a ser la presión. Vamos a ver qué sucede. Ahora lo haremos con el otro globo, demostrando que mientras mayor sea esa superficie de contacto sobre la cual ejerzo una fuerza, menor va a ser la presión. Entonces tenemos aquí varios chinches unidos y vemos cómo la presión va a ser menor. Ahora analizaremos la siguiente situación y el experimento nos ayudará a dar respuesta.
Dice, suponga que está de pie detrás de alguien que se mueve hacia atrás, quien por accidente le pisa el pie con el tacón de un zapato. Usted saldría mejor librado si la persona fuera A. Un alto jugador de basquetbol profesional que usa tenis, o B. Una mujer pequeña que calce zapatillas con tacón de aguja. Tras las conclusiones a las que llegamos después del experimento, nos podemos dar cuenta que saldremos mejor librados si nos pisara un alto jugador de basquetbol, ya que sabemos que mientras mayor sea la superficie de contacto sobre la cual se aplica la fuerza, menor será la presión. Entonces saldremos mejor librado con el jugador. Experimento número 2. Para este experimento necesitaremos un recipiente, como lo pueden ver, está vacío, un tarro plástico con su tapita, agua y un elemento que nos permita abrir un orificio sobre la botella de plástico. En este caso tengo un trozo de alambre que al calentarlo previamente ya le abrí los orificios a la botella, como lo podemos observar. Tiene dos orificios, uno a cada lado. Iniciaremos con el experimento. Para ello vamos a tapar los dos orificios con los deditos y voy a agregar el agua en el recipiente. Recuerden tapando los orificios. Listo. Ahora vamos a tapar nuestra botella plástica. Y vamos a destapar los orificios. Como vemos, como lo podemos observar, el agua no sale y esto se debe al principio de Pascal. Aunque parezca magia, no lo es ciencia. Pascal nos dice que la presión que se ejerza sobre un punto de la masa del fluido, del líquido, se va a ejercer en igual manera sobre todos los puntos de esto, sobre todos los puntos del líquido. Entonces, eso es lo que sucede, la presión. Ahora lo voy a destapar para liberar esa presión. Y vemos cómo sale el agua por los dos orificios que tenía el tarro. Ahora lo volvemos a tapar para ejercer la presión. Entonces la presión que yo hago acá en el orificio más grande va a ir por todos los puntos del líquido. Es la misma presión que se ejerce por todos los puntos de ese líquido. Lo volvemos a destapar para verlo nuevamente. De esa manera explicamos uno de los principios de Pascal. Ejercemos la presión y vemos cómo deja de salir el líquido. Ahora nos centraremos en analizar dos situaciones. La primera de ellas nos dice, la presión en el fondo de un vaso lleno de agua es, entonces aquí nos dan la densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico, que es P. El agua se derrama y el vaso se llena con alcohol etílico, la densidad de 806 kilogramos por metro cúbico. Nos pregunta, ¿cuál es la presión en el fondo del vaso? Entonces, según el principio de Arquímedes, la presión de un líquido no depende de la cantidad de líquido, sino de su altura. Entonces, aquí tenemos que la presión vendrá a ser igual
a la densidad del líquido por la altura por la gravedad. Si tenemos esto en cuenta, la densidad del líquido es la que nos va a ayudar a dar solución a esta situación, porque la altura es la misma y la gravedad también. Entonces, si observamos aquí, la densidad del alcohol es menor que la densidad del agua. Entonces, podríamos decir cuál es la presión en el fondo del vaso, menor que P. La segunda situación nos dice, se construyen muchos barómetros comunes con varios fluidos. Los barómetros son instrumentos que nos sirven para calcular la presión atmosférica. ¿Para cuál de los siguientes fluidos la columna de fluido en el barómetro será la más alta? La fórmula para calcular la presión atmosférica o barométrica se rige por los principios de la ecuación fundamental de la hidrostática, la que acabamos de ver, en donde la presión es igual a la densidad del líquido por la altura por la gravedad. En este caso, aquí nos dan el mercurio, agua, alcohol y benceno, y yo he ubicado la densidad de cada uno de estos fluidos. Si podemos observar, la densidad mayor la tiene el mercurio con 13.600 kilogramos por metro cúbico. Sería la columna más alta en el barómetro. Experimento número 3. Para este experimento necesitaremos una botella de plástico, agua, un globo y algunas tuercas, tornillos o argollas que nos puedan servir para hacer peso. Primero vamos a inflar el globo, preferiblemente hacerlo después de introducirlo a la botella. Lo inflamos muy poco, después amarramos y vamos a amarrar el peso que hayamos conseguido, las argollitas o cualquier cosa de metal que nos sirva para hacer peso, y la amarramos al globo. Después lo vamos a llenar con agua. Yo aquí previamente ya he elaborado el experimento, entonces tengo acá ya hecho. Vemos como nuestro globo, miren la parte de abajo, tiene unas tuerquitas y unos tornillitos amarrados para hacer fuerza. El tarro está completamente lleno de agua y aquí vamos a observar la explicación nuevamente del principio de Pascal, que la presión que se ejerce en uno de los puntos del fluido se va a aplicar sobre todos sus puntos. Entonces vamos a aplicar presión y vemos cómo el globo baja. Okay. Bien, baja aplicando la presión en un punto de este fluido. Para comprender mejor el principio de Pascal. Este es el último experimento sobre fluidos. Espero les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.